que venga! Dile, grítale, grítale. ¡Fierro viejo, que venda! ¿Sí? ¿Sí o no? Hola, yo soy Diego. Hola, yo soy Leo. Vivimos en Oaxaca y todos somos José. ¿Qué onda, mis hunters? Bienvenidos a un mercado muy especial. Es el Pescadito en Santa Úrsula. Y no me vine solo para esta exploración, vine bien acompañado. Irina, se me cumplió que vinieras al tianguis conmigo. Sí, aquí estoy. Muchas gracias por la invitación. La verdad estoy súper emocionada. Para mí es como primera vez descubriendo mercaditos como este, tianguis. ¿Qué esperas encontrar el día de hoy? ¿Vienes buscando algo en especial? Pues no sé, la verdad, no sé qué es lo que se encuentra en ese tipo de lugares. De todo. Lo más rico es la comida, luego la cacería de chacharitas, antigüedades. Lo más divertido, yo creo, es la gente que te topas aquí y lo que aprendes de los mismos vendedores. Acerca de la comida, pues yo de aquí soy, aquí nací, porque miren. Taquito, ¿eh? Taco Girl, estoy súper emocionada. Bueno, prepárense para esta cacería que se va a poner muy locotrona. Venga. Muy está calor. Está calor. Muy está calor. ¡Todos somos Hunters! Eso. ¿Cuántas las bolas? ¿A 100 varitos? Venga. Cuando te las encuentras en el tianguis son joyitas. ¿Por qué? Porque normalmente es un hobby caro el boliche. Lo que tienes que buscar es que tus dedos entren. Por ejemplo, a mí aquí se atoran. Entonces a la hora de aventarla te puedes lastimar. A ver. No, pequeño. Oh, y cada una es más pesada. Ve, esta sí, esta se ve que tiene mi tamaño. Sí. Y ve el color que tiene por dentro, está padre, ¿no? Y vienen con sus maletitas, eso cuenta bastante, porque ahí ves la época ya de la bola. Esa bola debe ser como setentera, más o menos. ¿Cuánto la foto de Luismi? Luis, mi loco. Luis, mi loco. $2.50, ve nomás, ¿eh? Y creo que está Cuando autografiado. calienta el sol. Creo que está Aquí en la autografiado, playa. mira. No, no. ¿Es en serio? No. ¿Es en serio? ¿Es su firma? ¿Es real? Sí, ¿no? Porque no, ¿Cuánto no, cuesta? 250. No creo que le hicieran el cuadro y todo Ajá. como para que no fuera original. El Luis Para buena Miguel suerte. Del 91, 94. Ya tiene sus años esto, Sí. ¿eh? Está chévere. Ay, sí, lo amo. Aquí en el pescadito todos somos Hunters. ¿Cuánto está el abriguito? 50. ¿Este qué es? ¿Como A ver. para el frío de Ucrania o no? No, no. Está pimp, ¿no? Ay, no, ¿cómo no puedes? No, pero sí, como no es natural. ¿A poco no? Nada más una cadenota. Es como ¿no? para noche en la Ciudad de México. A ver, pruébatelo. A ver. Es difícil disimular lo que pasa por mi mente. ¿Es de ahí, no? No, bueno, antes muerta que sencilla. ¿Todavía no acaban de poner o qué? No. Ya está tardecillo, ¿eh? Puro juguetito aquí adentro. Esta es la hora buena porque empiezan a sacar, fíjate cómo están abriendo maletas, todo eso, y traen la mercancía nueva. Entonces cuando llegas temprano, si te dan chance de abrir una maletita, miren como ahí, eso es lo bueno, empiezas a echar ojo rápido. Y luego a veces cuando ya los conoces ya nada más les preguntas, ¿trajiste cositas nuevas? Hay veces que te dicen sí, sí agarré cosas. Hay otras veces que te dicen no, lo mismo de la vez pasada. Entonces te sigues, ese es el chiste, porque ya te vas aclientando, ya te conocen, ya saben qué buscas. Perfecto. Me quedó claro. Mi abuela tenía, digo, ya no las usa, no. Pero sí tenía, pero más grande que esto. Es que ahora se usan hasta de decoración, las pulen de aquí y les pintan algo bonito, la ponen solo así para detener unos libros. ¿Cuánto sale la planchita? 60 pesos. Kike, entonces, ¿cómo me los va a poner? Y ya quedamos, ¿no? De 50. Pero ya por bonche.
Le dije que de a 50 y de a 100, pero ya vamos Parejo, a Sí. ver, pero hágame un descuentón ahí, cuéntele, échenle una contadita. Pero el señor no sabe contar, muchacho. No. Ahí duérmelo. No fue ni al kinder. Si sabe lo que trae, ¿no? Es mañoso, es lobo viejo, ¿eh? Está difícil dormir al velador, ¿no? No, sí se duerme. De repente sí se duerme. Serían 30 pesos, los 50 varos son 1,500 pesos, ¿no? ¿Una milanesa? Dame 1, 2. Vamos. Vámonos riendo, venga. 1,200. ¿Es porque es temprano? Vamos No. empezando, ¿no? Vamos a persinar. ¿Con todo, neta? ¿Sí? Va a haber mucha suerte. Esta venta le va a dar mucha suerte. Gracias. Que venda mucho. Órale, nos dice Dios, Gracias. Vámonos recio. La primer compra nos costó porque recorrimos como un tercio. ¿Qué te pareció? Pues, Irina está así como impresionada. La verdad es que sí, en los cómics yo no domino ese tema, eso sí. Pero Yo no está creas que me he interesante, metido sí. mucho, ¿eh? Yo la verdad, cuando veo algo así en los tianguis no la tienes que pensar mucho tiempo. Porque si te pones a pensar, hay gente que llega de repente, ve algo raro y empieza a sacar el celular, a buscar si está bueno o no, no. O sea, llegas, lo ves, te gusta, es antiguo, vámonos. Todavía no me meto de lleno a los cómics, siento que es un mundo muy grande, muy paralelo a los juguetes, pero son mis superhéroes favoritos, viene Batman, viene Superman, creo que esta puede ser la chida, entonces Eso es como no es mucho, o sea, consideras que esa cantidad no es mucho. siento que me fui como a la segura, pues, siento que hice una buena compra, Ajá, ok. creo que me trajiste suerte. Ay, perfecto. Tú le tienes que preguntar al señor cuánto por el chico cebollero. Así se le dice vulgarmente al cuchillo, ¿no? Sí. Chico cebollero. Chico cebollero, ¿por qué pica cebolla? Exacto, es que hay un cuchillo largo así como medio redondito, que es para picar cebolla. ¿Cuánto por el chico cebollero? Sí. Mira, te lo voy a dar en 600 a ti. Seis lanas. Porque me caíste bien. Ah, Eso. solo por eso. Ella viene desde Ucrania. Esta tendencia de armas, de cositas bélicas es muy coleccionable allá, aunque a ella no le gusta mucho. No, bueno, eso está bonito. Yo digo que esto no se ve ni violento ni nada. Eso es súper bonito, me parece, ¿no? ¿Será porque vienes de Ucrania que no lo ves violento o qué? No sé. Esta es de la Primera Guerra porque es cuando usaban las bayonetas. Tenía un lugar donde se le metía. El Mauser alemán, Sí, sí. ya ves, o sea, este iba hasta delante del rifle. Ah. Entonces cuando se te acababan las balas, ¡guau! ¡guau! Ya los picaba. Ay, me picó. Bien. Oye, qué bonita pieza, ¿esa en cuánto está? 1500. Y estas son del ejército mexicano, ¿no? Hay del pentatlón, de la marina, del ejército. Les llaman espadín, que son los que usan la fornitura cuando andan de lujo. Es como parte Sí, del los uniforme. cadetes y eso. Este está pero para No, está para cazadores, ¿eh? ¿Cómo la ven esta, Miss Hunter? ¿Cuánto vale? 400. ¿Te late? Sí. Pero es que no solo es mochila, Irina. Es mochila banco. ¿Saben para qué me gusta esto? Por ejemplo, vas a una convención. ¿Aguanta o no? A ver. Siéntate. tipo Comic Con y te sientas, traes la cacería ahí adentro y el banquito. Yo que siempre me canso, mira. ¿Qué tal? Está jefasa, Sí, ¿no? no, padrísima. A ver, ofrécele al don. Dile un 3. ¿Se hace un 3 o no? ¿Un 3? ¿Un 3? 350. Ah, 3.50. ya me la entristeció, ¿vio? Un 3cito con ganas, ¿no? Me gusta, dice. Tiene alma de coleccionista. Esos Mira, si vendedores tanto son los me más gusta, te lo duros. vendo. Pero a ver si no hay ahí unos, no sé, Algo. billetes antiguos, yo qué sé. Ya Hay echándole. algo, mira. Me gustó para un 3cito, don. No tenga palabra de rey, por favor. ¿Sí? ¿Ya? ¿Aprendiste un poco del slang o no? Sí. ¿Qué es no tener palabra de rey? Explíquele. Si tú me dices, ¿tienes palabra de rey? Es que no cambio nada. Yo ya dije. Si el rey ya dijo y ya no cambia Ya. su parecer, entonces le dice, no tengas palabra de rey, ¿no? Ah. ¿Y qué fue, mi slang que lo convenció o los ojazos azules? Tu playera. Allá atrás trae látigo, Por eso no. Por eso no dice. No, se dice freno de motor. Pero lo que sé es que sin ti no es lo mismo, amor. Tepache y yo, para nada. ¿Cómo no? Lo vas a probar. Es mi canción favorita. ¿Quieres uno así, tipo de niño? Va, y ahí echen una de niña fresa, por favor. De niña fresa. ¿No ha probado el tepache? Vas a ver que va a No, acabar yo no me pidiendo el de acuerdo. alitro. Puede ser que sí probé yo. Es que yo luego pruebo y no me acuerdo qué. Te cedo el honor. Recuerda que estás tomando el elixir de los chachareros. ¿Ah, sí? Ay, muy dulce. Muy dulce, pero rico o no. Sí, sí. Vamos a darle el visto bueno a este tepachón.
está rico. Sí. Saludcita. Salud, budmo en ucraniano es budmo. Buchumo. Un trago fuerte, pero dice, se me congela el cerebro, es que sí está bien frío. Bastante recomendado este tepachín. Irina, todavía no llega la hora del pipirín, de comer completo, pero una botanita nos la vamos a echar aquí con el buen Miguel. Checa nada más la calidad de chicharrón que trae. Te tienes que fijar que no esté como muy negrito, muy quemado, ¿no? Sí. Eso es que le dan buen reciclaje a la manteca donde lo cose. Ni te diste cuenta, ya lo probó. Invítanos 2 quesadillitas de sesos, ¿no? Por favor, quiero que pruebe. Yo, ahorita que fui a Ucrania, le traje, mi mamá es también súper fan de chicharrón. Como queríamos nada más el chicharrón de mercado, mi suegro envolvió en un paquetito, envolvimos como si estuviera empacado. ¿Verde o roja? Bueno, voy a probarla esa también. Se ve buena. ¿Me pica mucho? Siempre dicen. Se ve más... Ya, perdón. A ver, me va a No ver fue a rápido. propósito. ¿Ya habías probado las quesadillas de sesos? ¿Qué es? ¿Sesos? ¿Qué es? Sesos. ¿No? Luego me explicas. Es cerdo, es cerdo. Ah, bueno. Provechito, venga. ¿Qué son sesos? ¿Qué parte es? ¿Quieres saber? Ahorita que acabe. Quizás no hay que entrar en detalle. Ah, sí, la salsa pica un buen. Que me digo que no pica. Mírenme, porque obviamente me va a picar. ¿Cuánto salen las quesadillas? 4 pesos, no lo puedo creer. No se puede ni medir en dólar, casi. ¿Cómo se llama la moneda de tu país, Ucrania? Grivnia. Grivnia. ¿Cuántas grivnias son 4 pesos? Como 6 grivnias. Como 6 6, grivnias. ¿Y compras algo allá con eso? No. Ya ven, somos privilegiados. Miguel, esto sabe, pero jefazo, ¿eh? ¿En qué calle estás para que venga la banda? San Gonzalo y Ricardo. Es como hígado. No, cerebro. Yo pensaba algo peor. No, machito. En el norte dirían que no es quesadilla. No vamos a entrar en estos detalles. Que se peleen. Aquí en el pescadito todos somos hunters. I got what you need, baby. Skirt the Chevy, make a scene, baby. LABB been the team, baby. Been Papa, word the G, baby. Look, labs till I'm finished. Had a handful of lemons through the hand. Got a bag, now the hands in the business. For my hand, it's a ticket. Talking Mazda for the biggest. That's a comma and a comma and a comma. Gotta get it. I've been playing with the minutes that they been shoulda gave. And I'm flipping every digit that they been shoulda paid. ¡Ácheras, juguetes! Cómics, He-Manes, Transformers, ¿qué más quieres? Tú pide a ver qué saca la gente. Chillos, mochilas, libros, botellas, querías botellas juguetes, viejas, ¿no? botellas viejas que vendan. Cuéntame un poquito sobre la historia de los carritos rojos. Pues esto se remonta a bastante tiempo atrás. Normalmente en el Estado de México trabajan con carretas, pero tiradas por burro, caballos, algo, ¿no? Trabajamos aquí en la zona de Santo Domingo, Coyoacán. Caminamos hacia el cerro, por decir la Magdalena Contreras, el Judío, San Nicolás. Ahorita pues también ya, desgraciadamente, pues ya nos llegó la modernización, dicen. Ahorita ya casi la mayoría anda trabajando, pero con camionetas. Las camionetas con la clásica voz esa, ¿no? Usted ha de tener unas pantorrillas de gladiador, ¿no? No te creas, o sea, digo, ya tiene rato que dejé de trabajar con la carreta, ya llevo como 10 años, ahora trabajo en la camioneta aquella. ¿Cómo dicen? Renuévate o muere, ¿no? Pues más que nada dicen, el tiempo no perdona. Compro los fierros viejos, colchones, estufas, lavadoras, refrigeradores, fierro viejo que vendan. En una ocasión me vendían un refrigerador de madera. O sea, parecía ropero. A mí se me hizo bien raro, nada más que lo que anduve buscando al cliente, como esto era de madera, en ese entonces la madera pues nunca la compraban. Entonces cuando anduve buscando ya a la persona que se interesara en ello, cuando regresamos que fuimos a verlo, que fue más o menos en el tiempo de 15 días, ya lo habían sacado. ¿A cómo los VH y las películas de cassette? De a 5 pesos, ¿De a más 5? barato que el centro de la Merced, dicen. Más barato que la carne de gato, ¿no? Esta de Mario Bros, Salvemos a la princesa, ¡qué recuerdos! Esta, aunque no es tan antaña la edición, pero es creo que mi película favorita de Disney. Yo no conozco esta. No. Ay, ¿cómo crees? De lo que llegó en 90s a Ucrania fue la Sirena. La Sirenita. Esa la vi como 1,000,000 de veces. Yo veía las películas soviéticas.
Ah, sí, veía. ese sí. Doblado en ucraniano. Private, really. Vean, Inspector Gadget. Oigan, tiene buena selección, ¿eh? Y 5 varitos. Así eran las piratonas, los betas piratones. Chequen ahí la foto de Bruce Lee. Y en ese tiempo nadie quería de estas, pero había quien las compraba. Pero ahorita se me hacen de hecho más raras que las originales. Voy a llevar una buena selección porque quiero también regalarles algunas. No sé si haya fans de Cantinflas, pero estas están muy chidas. El señor fotógrafo, ahí está el detalle. Yo no puedo dejar pasar estas, neta. Yo voy a cantar esta canción, yo voy a cantar esta canción para mi gente. Con una pasión tan fuerte. Zamari червячка, como que comer algo. Zamari червячка, eso es en ruso. Pues creo que estamos en el lugar perfecto, mira nomás. Vamos a echar unos taquitos de cecina. ¿Se puede? Le dé cerveza a este muchacho, ¿eh? Anda muy romántico. Algo así. ¿Cuál es tu nombre? Roberto Zavala Palma de Acapulco, Morelos. Eso, Roberto. ¿Cómo se pide? ¿Por taquito? ¿Puedo pedir como una parrilladita al centro para todo el equipo? O por kilo, como usted guste. Mira, aquí está una pruebita. Venga, la prueba. Mientras no sea la prueba de amor. No, todo está bien. Échame medio de enchiladita, medio de longaniza y medio de cecina natural, ¿va? Venga, ¿cómo dijiste hace rato? ¿Por metro? Por kilo, por medio, por taco, por orden, como usted guste. Ay, la de por metro, ¿qué pasó? No, por metro. Mire. Órale, así como Johnny Laboriel, ¿no? ¿Una carta blanca con su limoncito o qué? Sí. Su limón y su sal. Nada más. ¡Guerra de cámaras! Aguas con esa que pica. No pica, muerde. ¿Quién la salchicha? Güera, échame ahora sí 2 carta blanca con limoncito. Ay, papá, ya no me pegues. Para patrocinio de carta blanca. Eso. Salecita, Ricky Ranch. Agarras tu limoncito así. Sin miedo a la muerte. Estamos rompiendo la ley. Venga, saludcita, mis hunters. Se dice para la cruz de la parroquia. Ah, para la cruz de la parroquia. Son las carnes rojas, primera, la cecina. Uy, los cueritos, papá, no, hombre. ¿Cómo se están quemando de buenos, mira? Ay, 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 ay. Ahora sigo cantando y sigo gozando. Yo sigo cantando y sigo gozando. ¿Cuánto fue, güera? 460. 460, vale mucho la pena, comimos bastantes, echamos la chelita y el servicio es lo mejor. La neta se rifan muy bien y complimenti para el chef. Alias el Choli. El Choli. Para que salga la chida. Aquí en Santa Úrsula todos somos hunters. Cuando a alguien ya le está yendo muy bien a la cacería, tienes que decir, anda recio, ¿eh? Anda recio. ¿Qué? Pero así con esa entonación. Anda recio, ¿eh? Anda recio, ¿eh? ¿Es meteorito este? ¿Cuánto sale este? Ese no lo vendo. ¿Es de la suerte? Sí, no lo vendo. No. Allá en Ucrania y Rusia salen un buen de estas cosas, de ¿Ah, sí? meteoritos y así. Este es el cascabel de Eso. la víbora. Así hace la serpiente de cascabel. Ah, sí. Pero es que No ya, me da miedo. ya te avisa. Sí, ¿no? Que te va a Sí, picar. cuando está, ya sabes que ya... Ya llégale, No, compadre. pero Te va a dar, No, sí. sí está feíto, la verdad. ¿Qué tal, eh? Nos volvimos a topar con Vámonos Cantando y nos van a deleitar aquí con una rolita. Traen nueva integrante, las maracas. Tú la guitarra y yo maracas. ¿Qué van a tocar? La viquina para ustedes. Ya me imagino quién se las pidió. La canta Luis Miguel. Solitaria camina la viquina. ¡Quiero ver tus monedas! La viquina. Ven así, visita el barrio aquí. Puro Santa Úrsula para ti. Así.
el pariente, vamos, así, aplausos, aplausos. Venga, venga, Unos videos muy buenos con colecciones aquí, unas artesanías y mundiales está aquí. Los caballeros del zodiaco son juguetes favoritos. Listo, nos llevamos también a pedir dinero con nosotros. Hunters, aquí están los super regalos que trajo Irina desde Ucrania. La neta se fue a cazarlos ella sola, los trajo cargando desde Ucrania a México. Si se ponen al tiro en los videos, en el que ella hizo en su canal y en el mío, ahí van a encontrar las respuestas para la dinámica de los regalitos soviéticos que trajo Irina desde Ucrania. Yo todavía estoy pensando si este lo damos o no, me gustó para mi colección. Ay, pues no sé, ya lo enseñé. Claro que sí, pónganse al tiro, suscríbanse al canal de Irina y al mío y ahí se van a llevar estos regalitos. Irina, dime que trajiste el vodka, aunque sea. No, pues se quedó en tu casa. Caldocito, para que ir a Acapulco, ¿no, chica? Puro Santa Úrsula. Ay, como si fuera la almejita, ¿no, papá? Sí, mira. A ver, te cedo el honor, Irina. ¿Cómo estamos, familia? ¿Traes ginebra o no? Nada. ¿Ya te la acabaste, va? No, VIP, ¿cómo reciben aquí? ¿Qué VIP. tal, Hoy ha sido un día especial. Espero hayan disfrutado de este tianguis tanto como nosotros. Irina, danos tu opinión sobre este tianguis. Es muy familiar, a mí me pareció súper bien, súper buena onda toda la gente, súper amables. Pues aquí ves cómo te consiente la bandota, coquito fresco, ¿no? Me quedaste mal con la ginebra, papá, Te digo que se acabó, ahora sí, no viene. Pura charanda, ¿no? Ahora sí se acabó. Espero les haya gustado, la verdad, el mercado del pescadito 100% recomendable. ¿Avalado por Ucrania o no? 100%. Al 100. ¿La comida qué tal? 100%. Bien, todo. 20 puntos de 10. Irina también hizo su versión, lo que le llamó la atención, lo que comió, todo lo que hicimos distinto está en su canal. No olviden suscribirse al canal de Irina Fedchenko. Es un amor, es una linda. Creo que te consentí o no. Sí, muchísimo. Muchas gracias. Venga, espero no sea la última vez. Sí, no, por supuesto. Suscríbanse al canal, recuerden que están viendo Madhunter Channel. Chamoy, Miguelito también. De Tokio, ¿no? Dale. Irina, ¿sí te ha tocado aquí cuando dicen ponle chile, pero te dicen del que pica o del que no pica? ¿Sí? Porque todos pican. O sea, el que dice que no pica, pica. Y el que dicen que pica poco, pican chino. Qué presumido, ¿eh? Qué bárbaro. ¿Dónde te lo irás a llevar, mijo? A la pancita, a la Sí, pancita, ya ¿no? vi, pero Usted ya también va lista, ¿eh? No, tantito no. ¿Quién sabe qué me vas a hacer? Háblame derecho. ¿Quién sabe qué estás tramando? Nos vemos, ¿quién sabe dónde? Que esté muy bien. En el YouTube, Madhunter. Órale, no me hagan brujería. No, claro que no. Si me vuelve a ver y está muy enamorada de mí, ya sabe por qué Voy fue. por ti. Eso. Voy por ti. Luego, ¿para qué me engañas? Santa Úrsula, Cuapa, todos somos hunters.